Hola, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho la invitación. Me parece siempre un gusto tener estos diálogos con Ecuador. Lamento mucho no estar en Quito en este momento, pero me parece que es un momento muy oportuno en eso tan difícil y fundamental, pensar sobre algunos procesos de acción y de participación con las particularidades que tiene la región, que sin dudas no son, sino que hay algunas cuestiones que ya veníamos a lo largo de estos debates, pero que en el marco de la pandemia cobran una importancia. Voy a organizar mi exposición en planos, o en dos registros, uno más teórico y uno más empírico, para pensar el caso argentino. Sobre eso voy a organizar mi exposición. Me puse un cronómetro, así que voy a ir mirando el teléfono para no pasarme de tiempo. Respecto del primer eje histórico teórico que tiene que ver no solo con la dinámica y la trayectoria de la movilización, sino también con los conceptos con los que fuimos pensando esos procesos, y sobre todo, digamos, siempre pensando en el caso argentino, ahí uno podría ubicar como un primer momento entre la transición democrática del 83-84 hasta el 2001, y ahí la discusión fundamentalmente tiene que ver con dos grandes clivajes. Por un lado, con el movimiento de derechos humanos, que es un pilar fundamental de todo el campo multiorganizacional en la Argentina, y por otro lado, con ese proceso de transición, pero también con un neoliberalismo incipiente que se va cristalizando a partir de determinado programa de gobierno, sobre todo los 90 en adelante, y que termina de modificar estructuralmente la sociedad argentina, proceso que se había iniciado en la dictadura militar. Eh, Eso tiene un punto de inflexión en el 2001, como decía, y ese punto de inflexión tiene que ver con, sobre todo con una fuerte crítica al modelo neoliberal. En Ecuador también se discute eso, no solo que la salida económica es diferente en términos de programa económico, pero hay una discusión que no solo es en sectores populares, sino también en sectores dominantes, y que en la región tiene que ver con qué hacemos con el dólar, con esta cuestión bimonetaria que tienen algunos países de la región, que es un problema para sus economías domésticas. En Argentina se resuelve por el lado de la devaluación con un costo social altísimo, con indicadores de ese momento el 54% de la población está por la línea de la pobreza, con lo cual son indicadores muy complejos en términos de entramado societal, pero sí ese 2001 lo que hace es instaurar o reponer, diría mejor, ciertas dinámicas de movilización que modifican dos cuestiones fundamentales del régimen político. Por un lado, las modalidades de participación, y por un lado, los mecanismos de representación política. Cuando uno mira, voy a empezar por este último, cuando uno mira la conformación del sistema político en términos de actores, en términos de coaliciones, de partidos, el 2001 es un parteaguas respecto de aquellos actores que venían protagonizando el ciclo político anterior del que lo protagonizan después. Y ahí lo que hay, y sí ya con vinculación con la movilización, lo que hay, por un lado, un reordenamiento del sistema político en una centroizquierda y en una centroderecha, con todos los matices que este tipo de caracterización permiten después, ¿no? Pero en términos generales, hay un gran polo organizado al interior del kirchnerismo, que es lo que un poco da lugar a la construcción de un frente, o no la construcción, sino como a la institucionalización de un frente antineoliberal que en el gobierno se expresa en ese giro a la izquierda kirchnerista. Y por otro lado, la reorganización de los sectores de centro derecha y de derecha, que empieza a tener digamos, una construcción más originaria en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital política de la Argentina, pero que después se va a expandir en el resto del país. Y sobre ese eje de centro derecha y centro izquierda, deviene la Argentina en estos 20 años. Y digo deviene porque si hasta 2001 había un fuerte consenso a favor del neoliberalismo, más allá de esta construcción más de origen popular y de sectores medios anti-neoliberal, lo cierto es que había un consenso a nivel de la sociedad respecto de ese neoliberalismo.
Y desde ese entonces, desde ese 2001, lo que hay es una disputa por un modelo de desarrollo, por un modelo político, donde hay por momentos un consenso más cercano al antineoliberalismo y hay momentos más neoliberales, eh, como el gobierno de la coalición Cambiemos entre 2016 y 2020, donde el gobierno de Cambiemos intenta reponer un consenso neoliberal que tiene que ver con un viraje financiero. No casualmente la deuda externa que la Argentina volvió a adquirir en estos años coincide con este momento. Digamos, eso, el flujo de sectores dominados, de sectores populares a sectores dominantes en términos de distribución de la riqueza, es decir, hay un reacomodamiento de las fuerzas sociales, económicas y políticas en una dirección neoliberal, en una dirección de exclusión, y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo en 2019 vuelve a ganar una fuerza más cercana al centro, menos centro-izquierda que el kirchnerismo, pero más hacia ese polo, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que hay es de nuevo, pareciera un viraje hacia un modelo más productivo. Y esto, por supuesto, tiene impacto, tiene relación, que es otra de las cosas que quiero decir como más en términos de concepto, respecto de cómo pensamos los procesos de movilización. Porque durante mucho tiempo se pensó, y sobre todo es una idea que viene más de los 90, como cierta idea de autonomía que el movimiento social, todo el proceso de movilización social debía tener del ciclo político, ¿no? Más en términos como de una construcción más autónoma, digamos, inspirado en las teorías del contrapoder de Negri y Hart, eh, inspirado en el ejemplo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, pero que tenía un poco esa idea, ¿no? De una construcción más territorial, más asamblearia, más horizontal. Eso de alguna manera se pone en jaque con la crisis del 2001 en términos de una fuerza sumamente destituyente, pero que no tenía capacidad de ni tener una propuesta para la sociedad, ni tampoco de elaborar una oferta partidaria. De hecho, todo ese movimiento popular prácticamente se abstiene de participar de la contienda electoral en 2003. Muchas de esas organizaciones se sumaron al kirchnerismo post-gobierno, post-triunfo electoral. En eso que algunos autores llaman de un electorado postelectoral, ¿no? De una construcción, de una base que se hace desde arriba del poder, en acuerdo con esas organizaciones, pero que se hace desde arriba postelecciones. Esta característica, que no es novedosa en la Argentina, pues uno piensa respecto de otros procesos históricos como el peronismo, también puede haber algún tipo de equivalencia, es decir, es una característica propia de la cultura política argentina, fue leída por muchos autores en términos de cooptación, ¿no? A la espera de un espíritu más, revolucionario, más emancipatorio por parte de los movimientos, fue leído en esta clave la cooptación. En otros eventos, digamos, hemos discutido con Franklin esta compleja condición teórica de pensar a los actores movilizados bajo esta óptica de la cooptación. En principio, por dos cuestiones principales. Por un lado, porque termina subestimando la capacidad de agencia de los actores, termina subestimando todas sus instancias de decisión, las tradiciones en las que pretenden inscribirse, las decisiones que toman en determinados contextos, evaluando no solo en términos de costo-beneficio, sino también en términos de representación de las bases. Y la segunda cuestión problemática de este concepto de la cooptación es el de sobreestimar las capacidades de cualquier liderazgo, ¿no? Como si el líder, digamos, pudiera ordenarle a otros qué hacer. Eso termina siendo una mirada muy desde arriba de la movilización que termina de alguna manera omitiendo todos esos procesos que se dan por debajo. Y esto no solo es para pensar la izquierda o el nacionalismo popular, sino también para pensar las derechas, ¿no? Hay desde muchos autores una mirada muy desde arriba de la conformación de las derechas, por ejemplo, de la disolución como Fuerza Nacional de la Unión Cívica Radical y la extrapolación de votos a lo que es el PRO, que sí es un partido más claramente de derecha que la UCR, sin mirar las transformaciones de las propias bases, como si las bases en realidad no se hubiesen corrido en términos de su tradición, en términos de sus preferencias electorales.
Entonces digo, esta idea de cooptación es compleja no solo para pensar la dinámica de los sectores populares, sino también de sectores medios y más, digamos, y en términos electorales de preferencia de opciones de derecha. Y en esta clave de cómo se pensó la cooptación, un grupo de colegas, entre los que yo me incluyo, empezamos a pensar en una idea para pensar estos procesos, que es la de gramáticas. Voy a ser como muy acotada con esto para no extenderme teóricamente, pero sí me parece que esta idea de gramáticas lo que nos permite es pensar como las dos cuestiones, pensar los procesos estructurales y pensar las cuestiones agenciales. Y cómo la clave de la movilización es una clave analítica fundamental para pensar justamente esas transformaciones, de cómo los agentes hacen política en determinados contextos y que permiten al mismo tiempo repensar los modos en que se articulan procesos de movilización y procesos políticos o ciclos políticos. Y acá me voy un poco como a la mirada de los últimos 10 años de la Argentina. Me parece que es un periodo reciente de muchas transformaciones que todavía estamos procesando, entonces me parece que es como importante hacer esta mirada de corto alcance, y que tiene que ver con, me voy al 2012-2013, que es el primer ciclo. Si bien estuvo la crisis con las entidades agropecuarias en 2008, hay un claro conflicto entre 2012 y 2013 a partir de los cacerolazos antikirchneristas que se dan acá, pero que también se dan en Brasil, que también hay procesos en Ecuador que tienen que ver con ese viraje de un sector de la sociedad que deja de estar en su casa y sale a la calle para manifestar demandas que no son de orientación popular, en un sentido de progresismo, en ese sentido de lo popular. Y en ese marco, esos cacerolazos de 2012-2013 lo que dan cuenta es de la conformación de una coalición de centro-derecha, que es la que termina ganando las elecciones de 2015 en el país con la derrota del kirchnerismo después de 12 años de gobierno. 12 años y medio. Ese proceso, eso que yo interpreto como una revitalización de una gramática más liberal, pero informada del neoliberalismo, es decir, es un tipo de acción que es de tipo individualizante, es individualista, pero que también es individualizante, que toma la idea de república como disputa principal, ¿no? Después cuando están estos gobiernos vemos que no está muy preocupado por la república en términos de división de poderes, que hay solapamientos o invasión del poder ejecutivo por sobre el judicial, sobre el legislativo, pero que sí hacen de esta idea de la república el sintagma de su organización, ¿no? Como una bandera política con la cual defender ciertos intereses que en general tienen que ver con esto, con libertades individuales, con libertades económicas, hoy muy en boga frente a las restricciones por la pandemia. Pero que además estas ideas liberales están informadas del neoliberalismo en términos de la crítica a la intervención del Estado. Hay una metáfora que recorre la región de 2012 en adelante, por lo menos de fines de esa década, que es la idea de la chavización de la Argentina, pero que también se dio en Brasil, también se piensa para Ecuador, ¿no? Este fantasma como cierto comunismo, cuando uno ve que los gobiernos no tienen programas comunistas, ni mucho menos socialistas, ni de socialización de la propiedad privada, no son gobiernos que van en ese sentido. Sin embargo, hay sectores e importantes actores que leen, ¿no?, este fantasma de Venezuela, de Chávez sobre la región vinculada con esto. Y esa metáfora, estos valores del liberalismo que rescatan, esta idea de la república, lo que permite es una organización de estos sectores, y que es un tipo de organización diferente al de los sectores populares. Es decir, no es una organización orgánica, valga la redundancia, no se construyen organizaciones, no tienen reuniones semanales como puede tener un partido, como puede tener un movimiento territorial, un organismo de derechos humanos o el colectivo de mujeres. Sí tienen redes que sostienen a partir de relaciones de familiaridad, reciprocidad, laborales, profesionales, a través de fundaciones, que no todas son locales, sino que hay fundaciones regionales que se ocupan de organizar este tipo que organizan eventos, que organizan encuentros, simposios, y sobre todo a partir de las redes sociales, ¿no? Es las redes sociales y a partir de ciberactivistas que logran encontrar a partir de hashtags, de cuentas, un motivo de activación para la movilización.
Esto sigue vigente, digamos, está vigente desde 2012 en adelante, tiene momentos de mayor o menor activación, pero es un actor central. Ese actor, digamos, tiene esos dos polos de la centro-izquierda, todo esto esquemático, ¿no? Para poder como clarificar todos estos años en tan poco tiempo, pero estos polos se ponen en disputa en 2019, cuando el Frente, la coalición Cambiemos pierde en primera vuelta las elecciones, y pierde también no solo por su incapacidad para gobernar, digamos, efectivamente tuvieron un gobierno muy malo en términos de su propia performance, ¿no? De lo que proponían, que era traer capitales, que era reincorporarse a los mercados extranjeros, pero en términos de su propio programa económico fue un gobierno con muchas dificultades de gestión, sino porque también desde el polo de la centroizquierda hay una reorganización, y en esa ruptura que había sucedido al interior del kirchnerismo en el último en el último mandato de Cristina Fernández, hay una rearticulación y sobre todo una significativa capacidad de articulación de los actores en función de eso, en función de, digamos, volver a ganar en las elecciones. Eso es lo que sucede en 2019, y 3 meses después, 4 meses después, sí, 3 meses después que el gobierno Fernández asumieron, se declara la pandemia, y desde ese entonces la Argentina estamos en una restricción eterna por COVID, ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, hace como un año y pico que estamos de cuarentena. Y ahí nosotros recientemente trabajamos con bases cuantitativas de protesta, y se da una paradoja que es con la que quiero, ya me quedan poquitos minutos, lo tengo en cuenta, Felipe, así que quiero ir como cerrando algunas cosas, incluso más para debatir, como de cosas novedosas que estamos viendo, que es, hasta entonces podíamos ver en términos cuantitativos y de análisis cualitativo que llevamos adelante con las organizaciones, que había momentos más de articulación, había momentos más sectoriales, había momentos más generales respecto de disputa con el régimen, pero lo que vemos de novedad durante la protesta en la cuarentena, ¿no? De una base de datos que tenemos de marzo de 2020 en adelante, es que hay un tipo de protestas. ¿Qué pasa con la protesta cuando no hay espacio público? Cuando no se puede circular, cuando no te puedes movilizar. Eso en la región, en América del Sur, estaba dado por las dictaduras militares, que no podías, ¿no? Pero es la primera vez en democracia donde por la pandemia no se puede pasar este tipo de procesos, en una sociedad además que tiene una tradición de movilización y plebeya muy importante, ¿no? Como de presencia en la calle. Y entonces a partir de eso empezamos a trabajar, y lo que vemos es que hay o sea, que hay un creciente conflicto social, es decir, hay muchas protestas, hay días donde hay 7, 8 protestas, que es un número alto incluso para la Argentina, que en términos cuantitativos suele tener números altos, pero es un tipo de protesta muy parcializada, muy localizada y sin ningún tipo de voluntad de ser articulada con otros, ¿no? Ni en términos organizacionales, y muchas veces directamente o vinculada a sectores económicos particulares o al gobierno, pero no al gobierno central, sino a algún área, ¿no? Y este tipo de protesta segmentada da cuenta de un nivel alto de complejidad, pero no paradójicamente, pero sí llamativamente para la Argentina, de una baja intensidad política, es decir, no hay pese a la cantidad de conflicto social, no hay impacto para el sistema político. En todo este tiempo, y pese a las fuertes movilizaciones de la derecha, nunca se puso en juego si el gobierno podía continuar o no su gobierno, que es una cosa que en la Argentina después del 2001 todo el tiempo pareciera que ante una crisis política el gobierno no termina su mandato, ¿no? Y sin embargo, pese al alto nivel de conflictividad, esto no sucedió. Me parece que tiene que ver con esta cuestión, con este carácter segmentado que tiene la protesta, y que al mismo tiempo es lo que permite de alguna manera tener como un creciente nivel de movilización sin que eso pueda, repito, impactar sobre el sistema político. Y ya para finalizar, en el margen de mi tiempo, en estos poquitos segundos que me quedan, sí quiero reivindicar de nuevo esta idea de seguir pensando a partir de la idea de gramáticas, y por esto sobre todo, me parece que en los momentos de crisis es cuando mayor transformación de las capacidades agenciales hay, que es cuando los actores se animan
frente a esa crisis, ensayar nuevas formas. Y me parece que este es un momento muy propicio para que justamente pensemos en esas transformaciones, pensemos en esos cambios agenciales y ver cómo en estos contextos de crisis humanitaria los actores recrean formas de hacer política de modo colectivo. Muchas gracias.